Hola amigos, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Soltec. En esta ocasión tenemos un invitado especial, el Dr. Diego Braña, investigador titular en Ciencias de la Carne del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y secretario de la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contento, Luis, de esta invitación que me hace Alltech para platicarle a nuestros amigos sobre algunos de los mitos y realidades que tanto le preocupan a muchos de los consumidores de carne de cerdo. Quiero empezar por comentarte que la carne de cerdo, a diferencia de lo que pasa en nuestro país y en algunos países de América Latina, es la carne que más se consume en el mundo. Según la FAO, según datos de la FAO, la carne que más se consume en el mundo es la carne de pescado, con 16.4 kilos por persona al año. Después de eso sigue la carne de cerdo, con 16 kilos por persona. Muy por abajo, la carne de ave, con 12 kilos, y todavía más abajo, la carne de res, con 8 kilos. Es muy diferente a lo que sucede en nuestro país, donde la carne que más consumimos es la carne de pollo. Esto tiene que ver con cuestiones, por un lado, socioeconómicas, pero la carne de cerdo es parte de la cultura culinaria de México. Nosotros crecimos durante muchos años, la carne que más se consumía en México era la carne de cerdo. Lamentablemente por cuestiones económicas, pero también por una serie de tabús, de mitos, de cosas falsas que la gente ha estado pensando acerca de la carne de cerdo, su consumo no ha crecido a los niveles que teníamos hace unos años y que pudieran estar ayudando a la salud y a la longevidad de la gente. Entonces, ¿en realidad la carne de cerdo es saludable? Claro. ¿O es una carne...? Los países más longevos, donde la gente vive más años en el mundo, son los que comen más carne de cerdo, o la carne que más consumen es la de cerdos. Por ejemplo, Taiwán y Japón, que son los países que tienen los índices más altos de longevidad, donde la gente vive más años, la carne que más consumen es carne de cerdo. Hong Kong tiene cerca de 80 kilos de carne de cerdo por persona por año. Japón anda por ahí de los 30 y tantos kilos, pero es la carne de animal que más comen. Pero además los países, no solo los más longevos, sino los que tienen los niveles socioeconómicos más elevados, por ejemplo Alemania, los alemanes consumen cerca de 77 kilos de carne de cerdo por persona por año. Los países mediterráneos, con una dieta que todo el mundo reconoce como sana, como una dieta muy saludable, curiosamente, a diferencia de lo que mucha gente piensa, la carne es una parte integral de la dieta mediterránea, particularmente la carne de cerdo. Tú vas a cualquier restaurante en España y no hay lugar donde no encuentres carne de cerdo. Todos los platillos se hacen con carne de cerdo. Y lo mismo pasa en muchas partes del mundo. Lamentablemente, unas malas ideas, unas malas visiones empezaron a satanizar mucho la carne de cerdo. Uno de estos puntos tiene que ver con el colesterol. La gente piensa que el cerdo tiene mucho colesterol y lamentablemente algunos médicos nos dicen que el cerdo tiene mucho colesterol y eso es completamente falso. El primer punto es que el colesterol, la mayor parte del colesterol en nuestra sangre lo producimos nosotros mismos, no viene del consumo externo. Y si analizamos el consumo de colesterol por parte de diferentes carnes, te podría decir que en 100 gramos de carne, el contenido de colesterol, por ejemplo, en una carne de cerdo, es de 65 miligramos por cada 100 gramos. Mientras que en carne de ave, considerando pierna, pechuga, sin piel, porque la piel es mucho colesterol, tiene 85 miligramos, muy similar a lo que tiene un solomillo de res. Entonces, el cerdo en realidad tiene menos colesterol que lo que tiene las otras aves, y eso lo pueden encontrar en las tablas nutricionales de USDA en Estados Unidos, del Instituto Nacional de la Nutrición en México, El Salvador, Subirán, en tablas europeas, en tablas de la propia FAO. El cerdo tiene menos colesterol que lo que tiene la carne, las otras carnes. Otra diferencia, otro punto es que nos critican mucho cuando hablamos de carne de cerdo, es la cantidad de grasa. Bueno,
Antes los cerdos se producían para generar grasa. Hace muchos años el cerdo, el objetivo principal del cerdo era producir grasa, porque la gente cocinaba con manteca. La gente era muy sana y consumía manteca. Una grasa que tiene una muy alta estabilidad oxidativa, una grasa que no se enrancia tan rápido como muchos de los aceites vegetales que hoy en día nos están ofreciendo todo el tiempo y que son fuente de productos oxidantes que dañan a nuestro cuerpo. En cambio, la grasa del cerdo, la manteca, curiosamente, el principal aceite que compone la manteca es oleico. Es el mismo aceite que forma parte del aceite de oliva. Entonces, por un lado nos dicen, come mucho aceite de oliva. Bueno, pues si quieres comer aceite de oliva, que es alto en oleico, la manteca de cerdo es 45% oleico. Pero además tiene